Esta historia te va a sorprender y supera las expectativas de las investigaciones en los asesinatos, o al menos las más convencionales. Teresita Basa, originaria de Filipinas, vivía sola en su departamento en Chicago, Illinois. Las pocas personas que la conocieron la describen como una mujer muy discreta y tranquila. Ella no se rodeaba de muchas amistades, sin embargo, la describen como una buena compañera de trabajo. A todos los que la conocieron jamás se imaginaron que ella fuera protagonista de tan trágico evento. Todo comenzó la noche del 22 de febrero de 1977. Los vecinos de un complejo de apartamentos en la calle North Pine Grove Avenue comenzaron a notar un olor a humo alrededor de las 8:40 de la noche. Se activaron las alarmas y llamaron a los bomberos. Estos notaron que el humo venía del apartamento de Teresita Basa. Los bomberos forzaron la entrada del apartamento y apagaron el incendio, que afortunadamente no causó daños mayores. Empiezan a inspeccionar cuidadosamente para verificar qué causó este pequeño incendio, y no tardaron mucho cuando encontraron lo que parecía un colchón, y debajo de este, el cuerpo de Teresita Basa, totalmente desnuda y con un cuchillo clavado a la mitad de su pecho. Determinaron de inmediato que no había sido un incendio accidental, sino la escena de un crimen, y que el origen del fuego era claramente borrar evidencias. Lo primero que notan es que el homicida colocó a Teresita debajo del colchón, un montón de ropa, y le prendió fuego para que se avivara más rápido. La primera versión fue que Teresita fue víctima de abuso, ya que se encontró el cuerpo desnudo, pero durante avanzaban las investigaciones todo se tornó muy extraño. Lo primero que les sorprendió es que al realizar la autopsia determinaron que no fue abusada. Aunque el homicida había destruido mucha evidencia, los detectives lograron reunir algunas pruebas, como que había saqueado el apartamento, pero no estaban seguros qué tanto había robado el homicida, porque como les había mencionado antes, Teresita vivía muy solitaria, entonces nadie podía determinar en realidad cuántas pertenencias faltaban. Lo que sí notaron fue una especie de nota que se dejó a ella misma, la cual tenía escrito: conseguir los boletos de teatro para AS. Se enfocaron en localizar a la persona con las iniciales AS. Los detectives pasaron semanas entrevistando a los pocos amigos, conocidos y compañeros de trabajo, con poco éxito, pero sí pudieron saber qué hizo poco antes de ser asesinada. Una amiga de Teresita llamada Ruth Love aseguró haber hablado con ella por teléfono a las 7:30 de la noche. Hablaron alrededor de 20 minutos. Teresita interrumpió la plática para decirle que estaba esperando la visita de un hombre y que tenía que colgar. Desafortunadamente, Ruth no le pidió detalles sobre su visitante masculino. Fuera de este detalle importante, no podían determinar quién había sido el homicida, ni quién era la persona con las iniciales AS, y mucho menos quién fue el visitante misterioso antes de que incendiaran su departamento. Lo único que describían los entrevistados era una Teresita discreta, amable, poco sociable y muy responsable. Esto le cerraba muchas puertas a tener sospechosos que tuvieran algún motivo para asesinar a Teresita. Todo parecía no tener sentido. Hasta una mañana, en el mes de julio de 1977, el detective Joy Stacula llegó como de costumbre muy temprano y encuentra una nota en su escritorio donde le pedían que se comunicara con el departamento de policía de Evanston. Era sobre un asesinato, el de Teresita Basa. Al llamar, un oficial de Evanston le dio el número de teléfono y era del doctor José Chua, que quería ponerse en contacto con el detective Joy, ya que tenía información sobre el asesinato de Teresita. Joy se comunicó lo antes posible para verlo y entrevistarlo. El detective Joy y su asistente Lee Eflin manejaron hasta un pequeño suburbio de Chicago llamado Skokie para encontrarse con el doctor José Chua. El doctor José Chua empezó por decirles que tenía suficiente información, pero que se encontraba un poco avergonzado por lo que tenía que decirles, pero les aseguraba que era totalmente cierto. José Chua empezó su relato con una pregunta: si creían en lo oculto y sobrenatural. Los detectives no querían arruinar lo que quizás sería su única oportunidad de tener un dato.
así que sin parecer incrédulos dijeron que sí. El doctor José les dice que está seguro de que su esposa llamada Remy, también originaria de Filipinas, tenía varias noches soñando con Teresita, y en una de tantas noches, Remy Chua, totalmente dormida, empezó a hablar con una voz que no parecía ser la de su esposa, y esta voz en el cuerpo de Remy le dijo que su nombre era Teresita Basa, y había sido asesinada por un hombre llamado Alan Showery, y que éste le prometió arreglar su televisor, pero lo que hizo fue asesinarla. Entonces suplicó que esto lo contara la policía y después esa voz se desvaneció. Cuando su esposa Remy había despertado no recordaba nada, ni haber dicho una sola palabra de lo que su esposo José aseguraba haber escuchado de ella dormida. Los detectives, disimulando su escepticismo, salieron de esa casa pensando que habían perdido el tiempo y manejaron de regreso sin darle importancia al relato del doctor José Chua. Semanas después se volvieron a ver con el matrimonio, pero esta vez, en presencia de los detectives, Remy Chua, esposa de José, empezó un trance, hablando en una voz muy rara, parecía una voz enojada y muy exaltada, y les preguntó por qué no habían investigado su asesinato. Y el detective Joy, siguiendo la corriente sin parecer burlarse, le dijo que él quería una prueba de sus afirmaciones. Esta voz aseguraba ser Teresita. Les dijo que su homicida le había robado unas joyas que su padre le había comprado en Francia, y después de robarlas se las regaló a su novia. De hecho, esta voz les dio varios nombres muy precisos. El doctor José rogó a los detectives que investigaran a ese hombre porque no quería que su esposa Remy tuviera más episodios de posesión. El detective Joy toma la difícil y penosa decisión de retomar la investigación con base a las afirmaciones de Remy. Al final de todo, era la única pista que tenían. Retomando el caso, lo primero que coincidió fueron las iniciales AS, que habían encontrado en la nota recordatoria. AS con el nombre Alan Showery. Quedaron atónitos al ver la primera coincidencia. Sin dudarlo, investigaron a este hombre que, por cierto, vivía muy cerca del departamento de Teresita Basa. Y además de todo, también había trabajado en el mismo lugar donde Teresita trabajaba. Entonces fueron al departamento de Alan Showery y le preguntaron si podía acompañarlos a dar una declaración por la muerte de Teresita Basa. Este afirmó no haberla conocido, pero los investigadores le dijeron que había testigos de haberlo visto con ella. Entonces Alan cambia su versión y dice que solo fue a arreglar el televisor, pero que se fue muy pronto. Para este punto los investigadores y la policía estaban seguros que algo muy importante estaba ocultando Alan Showery, aunque todavía tenían la duda de dónde había sacado la señora Remy tales datos. Se mostraban incrédulos ante tales detalles de posesión. Las investigaciones continuaron. Durante la entrevista, Alan afirmó haberse ido rápido del departamento de Teresita, ya que su novia Yanka había tenido problemas eléctricos y él decidió ir a repararlos. En ese momento, mientras daba su declaración, uno de los detectives salió a entrevistarse también con la novia de Alan. Yanka les comentó que ya no recordaba tener problemas eléctricos en su departamento, y que aunque así fuera, Alan no tenía conocimientos de electricidad y que sería el menos indicado para reparar daños eléctricos. Hasta aquí estaba demasiado sospechoso y sin dudarlo sabía que tenían al hombre indicado, aunque aún faltaban pruebas más contundentes. Entonces recordaron que aquella voz en el cuerpo de Remy Chua les comentó sobre las joyas robadas. El detective le pregunta a Yanka si su novio Alan le había dado joyería recientemente, a lo cual ella dijo que sí, que en el mes de febrero le regaló varias joyas costosas, diciéndole que era su Navidad tardía. Tomaron las joyas y le pidieron a Yanka ir a la estación de policía. Amigos que conocieron un poco a Teresita afirmaron que las joyas que Alan le regaló a su novia Yanka sí pertenecían a Teresita Basa. Acorralado, Alan Showery confesó su crimen, admitiendo que mató y planeó robarle a Teresita, pero se dio cuenta que tenía poco efectivo, así que tomó las joyas y lo poco que vio de valor, queriendo tapar su crimen y desviando las pruebas como si fuera un abuso para despistar y tener tiempo. Por eso la desnudó y le prendió fuego. Alan Showery fue juzgado por el asesinato de Teresita, pero el juicio fue muy complicado, ya que Alan afirmaba que los detectives estaban locos. Alan se retractó tiempo después de sus afirmaciones de asesinato. Se burlaba de las afirmaciones de Remy. La opinión del jurado
estaba extrañado sin saber qué papel tomar ante tales afirmaciones de Remy Chua. Parecía ser que Alan se saldría con la suya. Eran afirmaciones poco creíbles. El mismo Alan se reía diciendo: nunca un espíritu ha sido testigo de un juicio. Entonces este quedó nulo. Pero para el año 1979 algo pasó. Alan cambió de opinión y se declaró culpable. Reabrieron el caso y fue encarcelado. Algo lo hizo cambiar de opinión. Pues bien, varios compañeros de celda dijeron que el espíritu de Teresita lo atormentaba, noche tras noche, hasta que él confesó nuevamente su culpabilidad de homicida. Remy fue muy cuestionada por medios de comunicación, pero ella siempre sostuvo su versión de haber sido poseída. Este caso llegó a todos los medios nacionales como el caso donde un fantasma resolvió su propio asesinato. Este mismo inspiró la película Boys from the Grave. Si bien este caso tuvo muchísima notoriedad, también tuvo mucha incredulidad. Hubo varias versiones. Muchos medios de comunicación se dieron a la tarea de desprestigiar las afirmaciones de Remy, diciendo que Remy tenía varios datos del asesinato pero no sabía cómo confesarlos o no sabía cómo decirlos sin verse involucrada en la policía. Entonces, varios medios se dieron a la tarea de desprestigiarla. Bien, hubo un investigador llamado Bernardo, investigó un poco más, daba detalles sumamente contundentes que no podía saberlo sin haber estado en la escena del crimen. Entonces se investigó a Remy si ella realmente había estado cerca o no, pero no había ningún dato preciso de que ella hubiera estado ahí, no había manera. Entonces este investigador escribió muchísimo en varios periódicos y revistas donde de hecho en muchas ocasiones fue rechazado porque era una locura. Los detectives aún, más específicamente el detective Joy, no quiere ser entrevistado sobre este tema. Aún le apena la manera en la que él dio con el homicida de Teresita Baza. Él dice que fuera o no verdad, de alguna manera llegaron al homicida correcto. El matrimonio Chua, sin embargo, vive en total anonimato por algún lugar de Chicago. Ya no quieren ser más entrevistados. El investigador Bernardo asegura que Remy Chua no fue la primera vez que tuvo la posesión de Teresita Baza. Aseguran muchos trabajadores que la escucharon hablando y cantando tal como ella lo hacía. Porque mucho tiempo después se supo que Remy, Teresita y Alan trabajaron juntos. Por eso fue el querer desprestigiar a Remy Chua. Pero hasta la fecha no ha habido una afirmación que diga, o una buena investigación que diga que Remy estuvo en esa misma escena del crimen. ¿Cómo podría entonces Remy saberlo? Bueno, pues hasta aquí les dejo mi video. Espero que les haya gustado. Recordándoles también que el FBI muchas veces ha contactado con psíquicos o con médiums para poder resolver crímenes, y muchos de estos han sido con éxito. Espero que les haya gustado. Gracias si te has quedado hasta el final. Esto fue La Cripta de Abrael y regreso para más historias.